Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Por este lunes 9 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García y Génesis Rodríguez, en los controles, y Mario Villarreal, perdón. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas la mañana de hoy, comenzando la semana. Simplemente comentar dos a las que haremos referencia a lo largo del programa. Y lo hacemos con una nota de tal cual, que da cuenta de lo que fueron las primarias, lo que fue esta elección primaria del chavismo. Coacción, ventajismo, trifulcas y lentitud, así se registraron las primarias del PSUV. En Barinas y Distrito Capital no hubo incidentes que reportar, mientras que hubo violencia entre militantes en al menos 6 estados del país. La Dirección Nacional del PSUV alabó el carácter participativo y democrático, y esto está entre comillas. Pese a que las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela resaltaron el carácter democrático y protagónico de las elecciones primarias que se desarrollaron este domingo 8 de agosto, al punto que Nicolás Maduro pidió a la Asamblea Nacional de mayoría oficialista que estudie que todos los partidos tengan elecciones primarias. En la práctica fue otra situación. Los factores comunes en las regiones del país fueron la lentitud del proceso, especialmente porque los centros estaban nucleados y cada uno contaba con una sola máquina. Denuncias de ventajismo, trifulcas en al menos 6 estados. En 3 entidades regalaron arroz con pollo, espaguetis y empanadas a quienes fueron a votar, y francamente, bueno, es de destacar las imágenes que fueron publicadas en redes sociales, en medios de comunicación digitales, y los audios, ni hablar de los audios vía WhatsApp de la militancia del chavismo, que no sabemos al final o no a los candidatos, tal como lo aclaraba el propio Diosdado Cabello, quien decía en una declaración algo así como que ganar no garantizaba asumir la candidatura. Palabras más, palabras menos. Habrá que ver cómo termina esto, pero en todo caso se preparan ellos para el proceso de noviembre, un tema que estará en discusión, entendemos, en el marco de las negociaciones que se inician también esta semana, supuestamente en México, el próximo 13 de agosto, al menos así lo destaca la prensa internacional. El encuentro lo confirmaba el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus ruedas de prensa diarias. Él pedía excusas a las partes, a los sectores de la Alternativa Democrática, al régimen de Nicolás Maduro, pero confirmaba esta versión ante una pregunta, que por cierto, una declaración que vamos a reponer a lo largo del programa, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ahí, bueno, toda clase de versiones, expectativas sobre esta nueva jornada de diálogos. Comento alguna de las crónicas que pudimos leer antes del día de hoy, del programa El Día de Hoy. El País, por ejemplo, de España decía: Venezuela, una negociación con muchas expectativas y temores a punto de iniciarse en México. Enviados del gobierno y la oposición tienen previsto iniciar el próximo viernes las conversaciones para buscar una salida a la crisis del país. Claro, es interesante conocer la agenda que lleva la Alternativa Democrática, más allá de lo que establece el Acuerdo de Salvación Nacional que viene promoviendo Juan Guaidó. Esto lo decimos nosotros. La propuesta de Nicolás Maduro la conocemos: el levantamiento de sanciones, reconocimiento de las instituciones, incluyéndolo a él, y el control de los recursos del Estado que están en el exterior. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá desde muy tempranito vía Zoom. Embajador, que fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, para tratar de analizar los escenarios que tenemos por delante en esta nueva jornada de diálogos. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy contenta. Así que bien, mirándote con mucho entusiasmo. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión y su análisis acerca de lo que podemos esperar. ¿Qué expectativa tiene usted
En lo personal, los medios de comunicación internacionales, bueno, recuerdan lo que ha ocurrido en oportunidades anteriores, sin embargo, destacan que sí, que hay cierta expectativa, hay temores a un fracaso como ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ciertamente, ojalá estas expectativas puedan cumplirse por aquellos que ven con optimismo la realidad y ciertamente tenemos que evitar los temores, pero están allí. Para comenzar, si se da la fecha el viernes 13, para muchos el viernes 13 es un mal presagio. Comencemos con las supersticiones. El viernes 13, sobre todo en la tradición anglófona, es un mal día y para muchos de los países occidentales. Pero independientemente de esta situación, ya comenzamos mal, porque ya analizábamos que México no es un buen lugar para el encuentro. El presidente López Obrador es el que anuncia, pide excusas, que no, él se disculpa con el gobierno, no con la oposición, por anunciarlo, y ya de ahí comienza a darse una intervención ya no solo de los noruegos, sino también de los mexicanos. Yo creo que comenzar en un programa anterior te decía que yo creo que México no es un buen escenario, al igual que Cuba no era un buen escenario para Colombia. Si es México, ¿por qué no ser Brasil o Colombia, que tienen posiciones ya tomadas? Lo que tendrían que haber buscado, bueno, ya con un presidente AMLO, pero se desarrolla una historia sin fin. ¿Por qué? Porque esa metodología de Noruega ya se había visto en varias oportunidades. Se había visto en Caracas, se había visto en Noruega, se había visto en Oslo y ha fracasado, lamentablemente hay que decirlo. Por otra parte, hemos tenido otros intentos de negociaciones, la negociación en República Dominicana con cancilleres de América Latina, la que a fondo y que trata la especialistas de no querer aceptar la visión de la contraparte. Es muy difícil también porque una vez más el que habla es el oficialismo. Entonces ya Maduro ha dicho varias veces cuáles son cómo va a operar, cuáles son los capítulos que se van a discutir, al igual que lo ha hecho el señor Rodríguez, los dos Rodríguez, tanto el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, como el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y la oposición habla muy poco de cuál es la metodología. Que en Noruega no le permite hablar, pero el otro sí está hablando y sí está marcando en cierta forma la pauta. Pero no solo eso, es el G4. ¿Qué pasa con los otros voceros? Por una parte, Maduro ha dicho que él está negociando con las oposiciones, con ese, dando a entender de que el G4 no es el único interlocutor. ¿Y quién es el otro interlocutor? Eso hace que algunos miembros de la mesita, como Timoteo Zambrano, inclusive ya están poniendo condiciones más rígidas que la del oficialismo, al decir que si no reconocen las elecciones de noviembre, no deben sentarse a negociar. O los alacranes, o las situaciones del otro lado de un Enrique Capriles o de un Stalin González. Es decir, hay como, por no tener una posición muy clara desde el inicio, lo que el G4 ha asumido y buscar las acciones del Acuerdo Nacional que Juan Guaidó plantea de manera muy clara. Ojalá esa sea la posición de Blay también, que tiene que ser no solamente la elección calendario electoral, que permita revisar las elecciones presidenciales y fijar las elecciones parlamentarias, porque si no, la condición que está poniendo el oficialismo de reconocer la legitimidad del presidente y la legitimidad de la Asamblea Nacional nos va a diferir a las calendas griegas. Perdón por la extensión, pero todo eso hace ver que hasta que no haya una posición que incorpore, que la oposición incorpore de una manera con el arte de la diplomacia y de la negociación, una prenegociación interna. Los 4 representantes no son plenipotenciarios. Ellos tienen que escuchar no solamente a los diferentes sectores que están de acuerdo, sino también a los críticos como María Corina Machado, como Diego Arria, y de ahí fijar un consenso, si es que Biden quiere tener éxito en representar a toda la oposición democrática.
Embajador, si me permite, tenemos la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmando la reunión. Sabemos que esto se tiene que llevar con la mayor discreción, pero llama la atención que efectivamente conocemos detalles de este tema por parte del equipo de campaña de Nicolás Maduro, la comunidad internacional que va a tener una participación y todavía no sabemos nada del bando de la alternativa democrática. Si me permite, escuchemos lo que decía el presidente de México y yo le pediría un comentario. Finalmente, presidente, ¿nos podría confirmar si las conversaciones entre delegaciones del gobierno de Venezuela y la oposición se van a llevar a cabo aquí en nuestro país? Bueno, me acaba de informar el secretario de Relaciones que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros, pues, ayudamos para que nuestro país sea la sede de estas conversaciones. ¿Ya hay fecha, presidente? No quiero yo meterme más a detalle, incluso ofrezco disculpas a las partes, solo que no podría yo mentir y tenía yo que contestar. Bien, declaraciones del presidente de México la semana pasada. Yo le pedí un comentario, embajador, y además le preguntaría por qué piensa usted que es mala idea que México sea sede de estas negociaciones. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, ya hay otro interlocutor que está anunciando, el mismo reconoce y se ve absolutamente dubitativo en que y pide disculpas el haber anunciado. Pero el problema no es pedir disculpas, sino no anunciarlo. México no es parte en esas negociaciones, es sede. Sencillamente ofrece el territorio, les da visa, permite que se reúnan en el hotel, punto. No tienen por qué estar dando declaraciones. Pero, por otra parte, la posición que ha asumido México en el contexto internacional ha sido una posición más bien orientada a respaldar al oficialismo en Venezuela. Entonces, ya de por sí hay como una situación en donde, por más que quiera presentarse neutro, tiene ya una posición tomada. Bueno, ya este es un respeto, no hay que llover sobre mojado, pero creo que comenzamos que hubiera sido decir, bueno, ¿y dónde puede ser entonces la reunión si no es en México? ¿Por qué no habrá tomado en un país también que tiene una posición como Colombia? Bueno, entonces si ni el uno ni el otro son aceptables, buscar, como se ha hecho en otras negociaciones internacionales, un lugar neutro que podría ser Ginebra o podría ser la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pero o en la misma Noruega. Pero el tema es que yo considero que México no es el mejor lugar para este tipo de negociaciones. Sin embargo, ya es un hecho tomado y hay que seguir, no hay otra alternativa. Ahora, embajador, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está planteado en México. Según las agencias de noticias, el país, por ejemplo, dice que la versión que ellos manejan, según las fuentes consultadas, es que el viernes se va a celebrar un acto público y al menos al fin de semana continuarán las reuniones. A partir de ahí las versiones aún difieren. Hay quien asegura que las primeras conversaciones se prolongarán durante una semana y otro lado quien recalca que después de estos primeros días las delegaciones regresarán a Venezuela y volverán a México a final de mes.
Además, está la versión de la agencia Bloomberg que habla de la participación de países como Rusia y Francia, lo cual sería una novedad, además de Argentina y los Países Bajos. Yo le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso quisiera su comentario sobre estos temas, sobre esta información que ha trascendido a los medios de comunicación. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Encontramos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta nueva jornada de negociaciones que se da por descontado por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que según la prensa internacional comenzarían esta semana, el próximo viernes 13 de agosto. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay en esta parte del programa. Yo les dejaba un par de inquietudes, embajador. La primera tiene que ver con la metodología. Esto es lo que publica la prensa internacional. Lamentablemente nosotros, en Venezuela se desconoce los detalles, pero esto es lo que ha trascendido. Y en segundo lugar, la participación de países como Rusia, Francia, en esta nueva jornada. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, ¿qué te puedo decir frente a una situación en donde todo es especulación? La falta de transparencia en las reglas de la negociación te hace que todo pueda ser posible. Eso se parece a la película Aquella Historia Sin Fin, porque se repiten y no hay ninguna forma de saber cuándo termine y cuál será la acción. Y eso es por falta de transparencia, porque ¿cuál es el problema de fijar de antemano si va a ser el inicio, cuál va a ser yo me siento a ver como el espectador frente al prestidigitador, que estás en una especie de show, entonces te dice el prestidigitador, ¿dónde está la bola? Tú dices aquí, te dice, no, está aquí la bola. Entonces vuelve a mover las fichas. Es esa falta de transparencia la que nos lleva a que todo es posible. Ahora, sí, uno va viendo entre líneas por qué Bloomberg o por qué El País o por qué algunos medios de comunicación tienen más información que la opinión pública venezolana. Bueno, no sé, esa quizás es la labor. Ahora, la presencia de en qué forma van a estar presentes Francia y los Países Bajos. A mí me pareció muy bien. Las posiciones de Francia y de Holanda han sido absolutamente claras. Y del otro lado, la presencia como apoyo al oficialismo de Rusia y de Argentina, ojalá Rusia entienda, yo creo que es una buena oportunidad para que Rusia asuma una posición constructiva y no como ha hecho en el Consejo de Seguridad, que siempre respaldar la posición del oficialismo. En el caso de Argentina es una forma también de cerrarlo junto a... Pero de nuevo, todo depende de cuál va a ser el papel que se le va a dar, porque si se le va a dar a Rusia un papel más protagónico del que debe tener, como el de AMLO, por ejemplo, el de López Obrador, que ahora se ha convertido en vocero para fijar fechas y para señalar, aunque sea inocentemente, una declaración, bueno, ciertamente influye en el resultado final. De manera que lo que te puedo decir es lo que creo que la oposición, la alternativa democrática tiene que hacer es transparencia. Dentro
transparencia dentro del grupo que lo respalda y transparencia para que no sea López Obrador o Maduro o los que digan cuál es el resultado de esas negociaciones. Ahora, embajador, nos llamó la atención la participación de Rusia, por ejemplo, que es uno de los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué no la participación? Evidentemente, como dijiste, son meras especulaciones, pero ¿por qué no la participación activa, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted? Sí, lamentablemente ese es uno de los temas en que los negociadores oficialistas han asumido la posición de quienes no deben estar, y siempre es del lado de la oposición. Estados Unidos no está, pero Colombia tampoco está, pero Brasil tampoco está. Sin embargo, sí está México, sí está Argentina y sí está Rusia. ¿Por qué está Rusia y no están los Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros hemos venido aceptando que ellos pongan el veto y nosotros ponemos el voto. Embajador, yo le pediría su comentario en la agenda, lo que sabemos, o al menos en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional. Lo que está planteado del lado de la alternativa democrática es la celebración de elecciones libres en nuestro país, incluyendo las presidenciales y las parlamentarias. No sabemos exactamente en qué condiciones. También le pediría su comentario porque, digamos, Nicolás Maduro aspira mucho más. Y me refiero al levantamiento de sanciones, el reconocimiento de sus instituciones, el control de los recursos que están en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que hay varias versiones en el lado de la oposición, mientras hay una posición monolítica de parte del oficialismo, a pesar de que sabemos que en el oficialismo hay un resquebrajamiento interno, pero hay una mayor disciplina. Todos al final se suman al paraguas de Maduro, que es el vocero. Hasta ahora ha sido así. En el caso de la oposición, entonces tú ves las versiones del G4, pero ves también versiones de algunos dirigentes. Me parece muy valiente la posición de Causa R, que no acepta las condiciones, pero también las posiciones del sector de Enrique Capriles o de Henry Falcón, sin hablar de la Mesita y de los Alacranes, que también van teniendo sus posiciones, de manera que hay como una especie de multiplicidad de posiciones. Si el G4 va a seguir la norma que debe basarse, tiene que ser la expresión de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, es el presidente interino. Y él ha señalado la necesidad de que se cumpla el Acuerdo de Salvación Nacional, además que deben fijarse elecciones presidenciales, además que deben fijarse las elecciones parlamentarias, ya que son desconocidas por 60 países y por supuesto por los venezolanos, libertad de los presos políticos, permitir que regresen los exilados, legalizar a los partidos políticos que realmente representan la tradición histórica. Bueno, si esa es la posición, y ojalá dentro de esas negociaciones esa sea la ruta que el negociador Blyde, que no es un plenipotenciario, sino que tiene que regresar al G4 y sobre todo el que dirige la orquesta, que es Guaidó, ha venido señalando. Yo creo que esa es la pauta, pero como te decía antes, hay como demasiadas voces dentro de la alternativa opositora en donde hay un margen en donde no se puede estar igual que el gobierno con un prestidigitador que no tenga una idea. Por eso es que es tan importante la transparencia. La transparencia no significa que todo lo que vaya a negociar, tienes que marcar ruta muy clara que satisfaga a todo el conjunto de la oposición que quiere salir de esta pesadilla en la que estamos. Finalmente, embajador, la prensa internacional, me refiero al Mundo de España, asegura que Maduro está planeando enviar a su hijo a negociar en México, porque busca, según el Mundo de España, colocar a alguien cercano en la mesa de diálogo. ¿Cómo lo interpreta usted si esto se concreta? Sí, bueno, eso es nuevamente el rostro negativo del autoritarismo, el nepotismo, ¿no?
el hijo no solamente para tener a alguien, porque tiene a alguien como Jorge Rodríguez que depende directamente de él, pero es un poco el estilo de Corea del Norte, ¿no? De ir, o de Kirchner con su hijo, o de varios otros dirigentes que lo que quieren es utilizar un mecanismo de tener a la familia en el poder. Yo creo que sería muy triste que este joven que no tiene credenciales ni políticas ni de negociador, por el hecho de ser hijo de Maduro, esté en la delegación, en la negociación. Pero bueno, eso en cualquier otro país donde él rechaza el nepotismo tendría que aflorar. Pero eso lo tiene que decir la oposición. Decir, bueno, señores, ¿cómo es posible que ustedes envíen al hijo de Maduro que no tiene credenciales políticas dentro del PSV como para ser negociador? Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, tratando de ayudarnos a entender lo que podemos esperar, los escenarios que están planteados de cara a esta nueva ronda de negociaciones que confirmaba, insistimos, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, embajador. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta nueva ronda de negociaciones y diálogo que se iniciaría este viernes en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, cordiales saludos. Pues le pediría, profesor, una primera valoración de su parte acerca de esta nueva ronda de negociaciones, su expectativa en lo personal. Y les traslado la siguiente inquietud. Nuestro invitado anterior, el embajador Milos Alcalay, decía
que no es lo más conveniente que México sea sede de este tipo de negociaciones. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Saludos para ti, tu equipo, la audiencia. Yo no me hago una gran expectativa. Yo creo que hay que tomarlo todo con prudencia. Yo creo que tenemos muchos años en esta lucha y sabemos que nada se va a resolver de la noche a la mañana, que nada es rápido, que nada es quirúrgico. Si seguimos con esa falsa esperanza, es porque nos queremos hacer daño. Ahora, el otro extremo es no hacer nada. Es esperar que la providencia, esperar que los espíritus, esperar que otro resuelva el problema. De tal manera que yo creo que todo esfuerzo encaminado a lograr la salida pacífica y democrática debe trabajarse con apoyo, con disciplina, pero con mucha prudencia. Obviamente Miraflores no quiere una elección en condiciones completamente competitivas, porque es el principio del fin, porque es abandonar el poder. Entonces van a poner obstáculos, contradicciones, van a dispersar, van a confundir, van a enredar. Tal manera que en este contexto, a quien estoy admirando más es al Reino de Noruega, por la paciencia, por la disciplina, por la organización. Miraflores está jugando a que esto pronto se caiga, pero claro, tiene un incentivo. El incentivo son las sanciones. Su aspiración es que mañana las sanciones desaparecieran sin haber cedido nada. Eso no va a ocurrir, pero ellos hacen el esfuerzo. Adicionalmente, enredan el ambiente, y enredar el ambiente es dividirnos, es ponernos a pelear, es crear oposiciones a la medida, es fragmentarnos. Eso hace que aparezca ante la comunidad internacional un Miraflores coherente, supuestamente homogéneo, y una oposición peleando entre ellos, divididos, sin claros objetivos. Eso es parte de la estrategia. El tema México. Mira, tengo la impresión que todo sitio que se seleccione va a resultar inconveniente para alguna de las partes. Bueno, yo creo que si el gobierno de México tiene un mínimo de prudencia y de racionalidad, sabe que el anfitrión tiene que ser respetuoso, tiene que ser equilibrado. Recordemos que en las negociaciones colombianas, el anfitrión fue La Habana, un gobierno nada equilibrado y nada prudente. Aspiraríamos que México, que bueno, trata de mantener una relación cordial con Estados Unidos porque depende de ellos. Si se rompe la relación con Estados Unidos, la economía mexicana se va a la ruina total. Entonces, bueno, aspiramos que México sepa el decálogo del buen anfitrión, que es la prudencia, que es el respeto, que es el equilibrio. Aunque de momento, profesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al momento de confirmar la reunión, no ha ocultado, bueno, su posición política con relación a Venezuela. Él reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de nuestro país y identifica al resto, a la alternativa democrática, a quienes representan a Juan Guaidó como la oposición en Venezuela. Yo no sé si esto puede tener algún tipo de incidencia o no, o ascendencia en las negociaciones. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, en la mesa de la negociación, México no es el que dirige la mesa. A México no se le está pidiendo que haga una mediación. Los mediadores tienen cierto nivel de influencia porque redactan documentos, hacen propuestas concretas. En esta relación, en este escenario, nadie es mediador. No lo es Noruega tampoco. Noruega está jugando a una técnica muy importante que es la negociación pendular hasta ahora, donde trabajaba con cada una de las partes separadas. Cuando las partes se reúnan presencialmente, Noruega lo que hace es buenos oficios. No se le ha dicho a Noruega, hasta donde yo sepa, mire, ya nos oyó,
ya nos conoce, ahora usted haga una propuesta. Eso no se le ha dicho. Muchísimo menos al gobierno de México. Y si el gobierno de México quisiera intervenir, no olvides que también va a estar el gobierno de Francia, el gobierno de Holanda, el gobierno de Argentina. Bueno, entonces México tendría que reunirse con los otros gobiernos, acompañantes, observadores, garantes, para hacer alguna propuesta. Yo creo, repito, que cada país que se seleccione, las partes van a encontrar desventajas. Perdón, profesor. Le trasladamos al embajador justamente la versión de la agencia de noticias Bloomberg. Todos son especulaciones hasta que esto no se concrete, pero efectivamente mencionaba la agencia hace algunos días estos países que usted ha nombrado. También agregaba la participación de Rusia, lo cual sería una novedad. Y la inquietud que le trasladamos al embajador es, de ser así, ¿por qué no Estados Unidos? Por ejemplo, yo le pediría un comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que tiene que ser un número equilibrado de países, ¿no? No puede ser las Naciones Unidas. Uno. Segundo, hay un detalle bien interesante, para mí positivo, para mucha gente no, que es la prudencia con que está actuando Joe Biden. El presidente Biden quiere la solución del problema. Sabe que tiene un elemento fundamental, las sanciones, pero no quiere protagonismo. De hecho, si no se dan las conversaciones en México, que pudieran no darse, si ese proyecto se cae, que pudiera caerse esta noche, como funciona Miraflores, quien tiene el rol más activo en este momento en el tema venezolano se llama Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea. No es precisamente Blinken, ni es la Casa Blanca. La Casa Blanca está dando todo el respaldo al Reino de Noruega, así que esta vez el Reino de Noruega no trabaja solo, trabaja con plena confianza de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y el mayor protagonismo, el que está interviniendo más, el que está haciendo más declaraciones, es Borrell, no es el Departamento de Estado. Y a mí eso me parece una actitud inteligente y prudente. Siempre se le... Ajá. Perdón que lo interrumpa, profesor, pero es que nos llamó la atención que usted dijera al inicio, no tengo grandes expectativas con relación a esta iniciativa. ¿Por qué? Por Miraflores. Por favor, tú lo tienes más claro que yo. Tú insistes en que con Miraflores no se puede negociar. Y no estás equivocada. Es que no quiere negociar nada que implique... Bueno, profesor, yo no he dicho eso. Yo probablemente habré expresado, bueno, digamos, las dudas razonables sobre lo que ya sabemos, los antecedentes. Habré expresado que varios de los que están allí, Nicolás Maduro, tienen asuntos pendientes con la justicia internacional, pero digamos... Por eso comparto tu opinión. Comparto tu opinión. O sea, yo no puedo decir, ¡ay, resuelto el problema! Ahora me siento a esperar. No, nadie se puede sentar a esperar. Mira, seguramente con ese trabajo tan acucioso y brillante que tú haces, seguramente ya tú has trabajado con los que hablan de un referéndum revocatorio. Bueno, sí, trabaja con ellos. Esa es otra iniciativa. No la descartemos, no los llamemos traidores a la patria. Esa es otra iniciativa. Esta de México, que la podríamos llamar Noruega, yo admiro la paciencia de Noruega, porque es que ya sabemos lo que le ocurrió al Vaticano, lo que le ocurrió a la República Dominicana, lo que le ocurrió a Noruega en Barbados. Esto es sistemático. Cuando ya se ve un proyecto de medidas concretas que se deben respetar, algo hace tumbar la mesa. Entonces, no. En este momento, repito, hay condiciones distintas a las oportunidades anteriores. Mira que estamos hablando de países acompañantes y garantes, cosa que no se hablaba anteriormente. Mira que ahora Estados Unidos juega con prudencia, que no ocurría anteriormente. Anteriormente teníamos a un Estados Unidos individualista, que no le importaba el resto de la comunidad, que no se coordinaba. Ahora tú misma lo has señalado muy bien, quieres jugar a segundo perfil, quieres jugar a bajo perfil. Que el protagonismo lo tenga Noruega, que el protagonismo lo tenga la Unión Europea. Estados Unidos sabe que todos van a tener que hablar con él,
detrás de bastidores, porque él tiene la llave de las sanciones, que es el tema central de este proceso. Profesor, en su opinión, ¿qué puede ocurrir si esto falla? ¿Cómo es o sea, es posible, digamos? No sé si Posible. probable, pero... Es posible, es posible. Mira, desgraciadamente se puede ir normalizando el autoritarismo, como ocurrió con Cuba, como ha ocurrido con otros gobiernos autoritarios del mundo. Es muy lamentable, por eso repito, hay que hacer con prudencia, sin grandes expectativas, hay que hacer todo el trabajo posible. Nosotros, los venezolanos, tenemos una labor enorme que es lograr que la oposición democrática tenga un mínimo de coordinación, que es evitar estas guerras intestinas, estos protagonismos, agendas personales. Ese es un trabajo nuestro muy importante y muy urgente. Profesor, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Feliz Gerardo Arellano, internacionalista, bueno, expresando opinión, análisis acerca de lo que en teoría está planteado para el 13 de agosto, que es el inicio de estas negociaciones, esta nueva ronda de diálogo que comenzaría en México, que se daría en México, según lo confirmó el propio presidente de ese país. Me dicen que tenemos al profesor Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Padre, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Un saludo grande a toda tu audiencia y a ti. Pues mucho interés de escuchar su opinión acerca del tema que nos ocupa, padre, y sobre todo tomando en cuenta el papel que podría jugar o no la Iglesia Católica en esta nueva iniciativa de diálogo y negociación que aparentemente se va a iniciar en México si no ocurre nada. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la Iglesia claramente está apoyando ese proceso. La carta que el señor Cardenal Parolin envió a Fede Cámara es un indicio claro de cómo la Iglesia también está apoyando ese proceso. Evidentemente, en materia, digamos, en donde está en juego negociaciones internacionales, normalmente el bajo perfil y el silencio es parte del arte de poder hacer posible que se puedan dar este proceso de transacciones. Recuerda tú que, por ejemplo, el proceso que se dio entre Obama y Cuba, la Iglesia medió y con muchísimo silencio, ¿no?, para que al final pudiera eclosionar una eventual posibilidad de acuerdo que, bueno, surtió el efecto histórico que llevó y el camino que llevó aquello, ¿no? Pero, bueno, parte de la diplomacia eclesiástica y la diplomacia del Vaticano, que tiene muy larga data, tiene que ver con ir acomodando a los distintos actores. Como estaba diciendo mi ponente anterior, pues bueno, fundamentalmente Noruega es quien lleva como el elemento visor junto con la Comunidad Europea, pero detrás están otros actores y sin duda la Iglesia lo está, y la carta del señor Cardenal Parolin es prácticamente una evidencia en esta dirección. Ahora, padre, comentábamos con nuestros invitados anteriores, digamos, el papel que ha jugado el régimen de Nicolás Maduro, adelantando opinión, información, incluso evidentemente acomodaticia en torno a esta iniciativa. Sin ir más lejos, ayer Nicolás Maduro hablaba de 7 títulos que están en la agenda de discusión. Él decía, pronto anunciaremos la fecha y el lugar exacto donde se van a desarrollar estos diálogos en México. Yo le pedí un comentario sobre la actitud que ha asumido la alternativa democrática en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, yo lo que diría es que, digamos, el gobierno, como ya hemos visto, va en una posición a esta negociación que le incomoda. Es decir, el gobierno no va a negociar porque quiere, ni porque lo desea. El gobierno va a negociar porque necesita quitarse de encima las sanciones. Ahora, ¿en qué grado de necesidad está ese punto y hasta dónde está dispuesto a negociar qué a cambio del tema de las sanciones y qué tanto en realidad le está afectando al régimen las sanciones, que llegue a negociar qué cosas? Ese es un punto que para mí resulta todavía oscuro o no claro. Por lo menos hasta las alturas de lo que estamos hablando, lo está forzando suficientemente como para tener que aceptar al equipo de Guaidó como su contraparte, cosa que trató de evadir durante largo tiempo
intentando crearse su propia oposición, intentando crear unas negociaciones ficticias que no representan absolutamente nada. Bueno, vimos todos los amagos posibles, habidos y por haber, y el gobierno sigue manifestando incomodidad. Entonces, esa incomodidad se manifiesta en poner sobre la agenda nuevamente que si no se superan las sanciones, ellos no van a sentarse, que ellos van a poner la fecha, que ellos ponen la agenda. Todo eso son lenguajes que significan estoy incómodo, pero independientemente de eso, el punto fundamental que hemos hablado tú más de una vez y yo, incluso cuando dieron aquel patadón de detener a Freddy Guevara, a atacar a Guaidó, etcétera, hay que devolver la pelota a la cancha y no hay de otra, y hay que obligar al gobierno a sentarse. Bueno, eso es lo que sigue ocurriendo de facto en este momento. Ahora, ¿hasta dónde el gobierno va a tolerar? ¿Va a seguir en este plano? No. Es un tema complicado de poder definir hasta dónde en las tensiones que tienen que estarse generando dentro del PSV por este elemento de la negociación, pues van a seguir o no van a seguir sentados en la mesa, o vamos a ver escenas de patadones, que son altamente probables, te anticipo. O sea, yo preveo patadas esta semana y las siguientes porque el gobierno ciertamente se siente incómodo con esto. Padre, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, le pediría un comentario sobre su expectativa en lo personal. Hemos comentado algunos artículos de la prensa internacional que destacan lo que ha ocurrido en oportunidades anteriores y hablan de los temores ante un fracaso de estas negociaciones. Dice el país de España que se antojan decisivas, así lo plantea, al menos este medio de comunicación. Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Digo, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta nueva ronda de negociaciones que todo parece indicar se va a iniciar en breve. Se habla del 13 de agosto en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el padre Arturo Peraza, padre jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Yo les hago una inquietud, padre, sobre su expectativa en lo personal en torno a lo que puede salir de esta nueva iniciativa y los temores que existen en torno a un fracaso, como lo recoge la prensa internacional, ante unas jornadas que se antojan, según al menos el país de España, como decisivas para nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, decisivo es que, en definitiva, estos procesos de negociación, igual que los procesos históricos, tienden a ser bastante largos y yo no es que espero que en esta ronda de negociación vamos a tener humo blanco, ¿no? Yo creo que estos cónclaves tienden a ser muy largos, complicados, y el ajustar posiciones que están empezando en situaciones excesivamente disímiles
va a costar un tiempo excesivamente largo si es que se pretende algún éxito en este proceso. Entonces yo no estoy esperando en esta ronda ningún humo blanco. Lo mejor que puede pasar es que se genere otra ronda de negociaciones y que todavía el gobierno acepte estar dentro de un proceso de mesa de negociación. Y dentro de ese proceso de mesa de negociación hayan algunos pequeños, mínimos gestos, probablemente relacionados con las elecciones regionales, que en donde el gobierno no se está jugando ningún elemento de poder relativamente importante, como para decir que bueno, que sí hay buena fe para la negociación. Eso sería el máximo que a mí se me ocurre que puede ocurrir en un proceso de una o dos rondas en este tiempo. Ahora, las probabilidades de que tengamos más bien escenas de patadas y golpes, tipo las elecciones ahorita del PSV, pues son también muy altas, y eso no va necesariamente a significar aborto del proceso, sino simplemente ajustes que se tienen que dar, porque, insisto, las expectativas de uno y otro lado son excesivamente disímiles. La expectativa del gobierno es un reconocimiento y legitimación tanto de la Asamblea Nacional como del gobierno nacional y la suspensión de las sanciones. Pero de ninguna manera el gobierno está dispuesto a seguir o a dar a cambio de aquello el elemento del poder en sí mismo, que es lo que pretendería la oposición a través de las elecciones iguales, equitativas y supervisadas, ¿no? El mismo situación de Daniel Ortega en Nicaragua indica la línea que se está siguiendo tanto Cuba como Venezuela como Nicaragua. Entonces, por ahora hay un desajuste desproporcional en los temas de la agenda, y este proceso de ajustar la agenda va a llevar un tiempo muy largo. Eso es lo que creo que por ahora podemos esperar de este primer proceso, que además ni siquiera se me ocurre que va a ocurrir en esta primera ronda. Padre Arturo Peraza, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de este tema. Insistimos, una nueva ronda de negociaciones que está planteada entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México. Nosotros nos despedimos y Willy Zarcaya, la producción María García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.